Hola, muy buenas tardes. Los saluda como todos los días el periodista Javier Alejandro Ramos en su espacio, Los Puntos sobre las Jotas, de la plataforma digital nojodas.p, en el que hacemos un análisis político sin filtros, anestesia, ni pelos en la lengua, y poniendo los puntos no solo sobre las IES, sino también en la otra letra, pues lo tiene, aunque muchas veces la marginemos, como señalara hace varias décadas el inolvidable humorista nacional Luis Felipe Angel, Sofocleto. Vamos a los temas más importantes de la jornada. Horas después de la renuncia de Rubén Vargas Céspedes al Ministerio del Interior, fue quedando en evidencia que el tema de su supuesta vinculación con un medio hermano que cumplió sentencia por subversivo fue más una infamia del periodista Nicolás Lúcar, que luego estuvo tratando que le confirmen en Twitter si las actas de nacimiento presentadas eran reales, más que un tema de conflicto de intereses. Sin embargo, la deleznable especie desmentida por el propio exministro Vargas, sumada a la amenaza de una huelga policial y a la camita que le hicieron las fuerzas del orden para no prestar seguridad en Ica, donde se producen protestas contra la ley de promoción agraria, dejaron sin piso al exministro y fue reemplazado en horas de la noche por el general de la policía en retiro, Kluber Fernando Aliaga Lotman, quien ha dejado en suspenso por unos días, mientras evalúa el tema, la situación generada por el pase al retiro de varios generales, algunos de los cuales están comprometidos en actos de corrupción. Aliaga, hay que recordar, fue uno de los altos oficiales pasados al retiro también, pero durante la gestión del exministro del Interior, Carlos Basombrío. En esta plataforma revisaremos y analizaremos su perfil y sus relaciones profesionales en la institución. Creemos firmemente que no puede cederse en la lucha anticorrupción, que los casos señalados de enriquecimiento durante la pandemia deben sancionarse drásticamente y no permitirse que la policía, que si bien es una de las instituciones tutelares de la patria, no puede manejarse como una isla, como un partido político con intereses propios dentro del Estado, pues están sujetas al poder civil. Hay que ser muy claros en este asunto, poniendo los puntos donde se debe. A los generales de la policía cesados les dolió el bolsillo. El anuncio del presidente Sagasti de que las compras y adquisiciones de la institución, así como todo lo administrativo, estarían a cargo de funcionarios de servir y ya no de oficiales policiales, les cayó como un balde de agua helada. Para nadie es un secreto que las direcciones de abastecimientos de muchas instituciones del sector público sirven para que hayan negociados y contubernios con los proveedores, enriqueciendo a los burócratas en puestos de mayor responsabilidad. Y eso ha estado pasando en la policía durante años, y el secretismo, basado en un errado espíritu de cuerpo, ha estado siempre a la orden del día. En este acápite, este periodista rechaza tajantemente un comunicado apócrifo en el que, usando los logos de nuestras Fuerzas Armadas, algunos exministros de Defensa y ex jefes del Comando Conjunto hacen un civilino llamamiento al golpe, so pretexto de una supuesta vulneración de la moral de la institución policial. No se puede usurpar una representación que no tienen. Los exministros son aves de paso que ya fueron, no tienen ninguna injerencia y mal hacen en sumarse al sector golpista que enarbolan tanto el breve exmandatario Manuel Merino de Lama, los congresistas antauristas Edgar Alarcón y José Vega, la rabiosa legisladora fujimorista Marta Chávez y ese cenáculo de fascistas aprofujimoristas llamado Coordinadora Republicana, lleno de personajes cuestionados tras su paso nefasto por el poder. El gobierno tiene la imperiosa necesidad, en los pocos meses que tiene hasta la transferencia, de corregir una serie de anomalías, y el Congreso debe dar muestra de madurez
en la conjunción de esfuerzos para tal fin, tal como lo hizo esta tarde, en que con 111 votos a favor y solo 7 en contra, y la abstención de la díscula representante Cecilia García, otorgó el voto de confianza al gabinete presidido por Violeta Bermúdez, tras escuchar los lineamientos que serán el norte del régimen transitorio presidido por Francisco Sagasti. Y tenemos que ser claros aquí también que, pese a este gesto, siguen haciendo todo lo posible para ser recordados junto a los últimos parlamentos como una institución plagada de lobistas y convenidos antes que en una real representación de los intereses de las mayorías nacionales. Prueba de ello es la avalancha de proyectos de ley absolutamente populistas, con los ojos puestos en la campaña electoral, aprobados en las últimas horas. Desoyendo la votación popular manifestada en las urnas en un referéndum, han aprobado la bicameralidad del Congreso, es decir, la creación de más curules bajo el eufemismo de un Senado, a regir desde el 2023, y donde, en vista de la prohibición para que los actuales y excongresistas sean reelectos, puedan postular ahora, ya no como tales, sino como senadores, que no es lo mismo ni se escribe igual, como decía el cómico cubano Tres Patines. Igualmente han aprobado la reelección de alcaldes y gobernadores regionales en las elecciones del 2022, tema que ya se había zanjado en la reforma electoral pasada. Y por si fuera poco, generan una expectativa populista en la población con el tema de la devolución de aportes a la ONP, sabiendo que no existe un fondo de este dinero como en las AFP, y que al hacer que haya un retiro masivo dejarán a miles de adultos mayores sin pensión de jubilación, además de desfalcar al Estado. En éxtasis populista, Carmen Omonte, renunciante a la plancha de César Acuña y que ha cambiado de camisetas políticas tantas veces como de ropa interior, plantea increíblemente que se tome del Fondo de Reservas de nuestro país 15.000 millones de dólares para darse el gusto de quebrar el Estado y quedar bien ella y otros en la foto con los ciudadanos que creen que les beneficiará retirar sus aportes a la ONP. En menos de un mes se los gastarán y se quedarán sin jubilación, perjudicando también a los que tienen más de 65 años y cobran una pensión que tampoco es suficiente para su manutención y problemas de salud. Sagasti ha dicho que observará esta ley, lo que generará un nuevo conflicto de poderes. Por estos afanes populistas vacaron a Vizcarra. Mucho ojo, que siempre están a la espera de aplicar un foul artero. En el tema de la inmunidad parlamentaria, juegan a dos cachetes. Estudian eliminarla, como si con eso nos hicieran un favor, pero saben que como no postularán en el 2021, no les afecta. Que se frieguen los de sus propias organizaciones políticas con procesos, piensan. Pero el blanco de este proyecto es su odiado y temido Martín Vizcarra, que se perfila como un futuro congresista, no solo receptor de una altísima votación, sino con la posibilidad de tener una bancada que les haga daño. Aquí, ojo, no votamos a ciegas por nadie, y la lista de Somos Perú, que encabeza el expresidente, será una de las que destajaremos con lupa, con mayor cuidado, pues queremos ver a quiénes meterá al Parlamento con su voto de arrastre. Sobre lo que ocurre en Ica, que ya saltó este tema también al norte con protestas en Virú y Chao por parte de trabajadores de la industria agropecuaria y donde se registró un fallecido en las últimas horas. Reiteramos nuestra postura expresada en el programa de ayer, al mismo tiempo que lamentamos también esta muerte que no debió ocurrir si las empresas del sector agroexportador dejaran de ver a los trabajadores como esclavos. La famosa ley, promovida por el fujimorismo, específicamente por el exministro de ese régimen, José Klimper, hoy en el BCR, e investigado por lavado de activos para Keiko Fujimori, así como propietario de una empresa agroindustrial en Ica, que acapara el agua en perjuicio
de los pobladores y trabajadores de la zona debe ser revisada y reformada para, además, ser cumplida sin sacadas de vuelta. Es la madre del cordero esta ley, y se han reído de ella en lo que respecta a la supervisión de las condiciones laborales de abuso y explotación, tanto los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, como los de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, que la amplió por 10 años más. Y Merino de Lama, si estuviera aún en Palacio con su ex premier Antero Flores Arauz, que sabemos con qué pie patea, no hubiese hecho absolutamente nada tampoco. Hay interesados en azuzar las protestas, que son legítimas, para decir que Sagasti, supuesto admirador de terroristas, le tiene ojeriza la actividad privada. Buscan crear la confrontación con el gobierno cuando el tema es absolutamente privado, salvo en la inspección. Empresa que explota trabajadores pagándoles ridículos jornales y encima apropiándose de parte de ellos por medio de los service deben ser multadas e incluso cerradas y enjuiciadas. Que agarren esa flor. Tanto Klimper, dueño de una, y Fernando Sillonis, candidato presidencial, propietario a través de su hijo, de otra, en Ica también. El Congreso tiene en sus manos la tarea de revisar y reformular esta norma, y los ministerios de Trabajo y Agricultura de hacer que se cumpla una supervisión efectiva de las condiciones laborales de los trabajadores del agro. No se elige autoridades para que estén pintadas, sino para que piensen en el ser humano como el fin supremo, tal como estipula la Constitución. Mucho cuidado, además, con Merino de Lama y Edgar Alarcón, desde hace tiempo asociados. Buscan, ahora, censurar a la mesa directiva del Congreso. Y de ahí piensan ir por Sagasti, como hicieron con Vizcarra. Tanto el axiopopulista como el excontralor deberían estar presos ya. Uno por sedición y causante de 2 muertes, y el otro por corrupto, para quien la Fiscalía ha pedido 19 años de cárcel. Ellos gozan de una inmunidad parlamentaria inmerecida y deberían ser desaforados. El propio presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, como su candidato presidencial, Johnny Lescano, han desautorizado a Merino en todos los idiomas. Guevara sostuvo hoy que poner en jaque a Sagasti es golpear la gobernabilidad, es generar incertidumbre, detener el país y llevarnos al abismo, es actuar con irresponsabilidad. A ver si la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, no se deja atarantar por estos dos y limpia el legislativo de personajes siniestros como ellos, poniéndolos a disposición del Ministerio Público. Eso es todo por hoy, en nuestro espacio Los Puntos sobre las Jotas. Nos vemos mañana a las 7, como todos los días. Pueden ver nuestros programas, ya saben, en nuestras plataformas de Facebook, Twitter y YouTube llamadas nojodas.p. Muchas gracias, buenas noches.